o a veces dicen, no sé, siento aquí bien raro y me dan ganas de llorar. No se trata de alarmar. Es un gran error de decir, yo también fui adolescente. Nos parece exagerado, ¿no? Alentados por otros, ¿no? O sea, también el contenido que ven en redes. Hola, ¿qué tal, amigo o amiga que nos acompaña? Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que nos esté viendo. Eso es la gran ventaja de los podcasts, que usted puede estarnos viendo ahí en la sala, mientras está cocinando en la cocina, mientras está echándose un descansito en la sala o en el trabajo ahí escondido para que no lo vea el jefe, no sé. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast desde el micrófono, parte de la página desdelasgradas.com.mx. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema realmente importante, fundamental para todos los que somos papás, para todos los que tenemos hijos, sobrinos, incluso nietos, no sé, que están entrando a la edad de la adolescencia. Últimamente hemos visto mucho noticias sobre intentos de suicidio o suicidios cometidos por estos niños, jóvenes, adolescentes. Y bueno, para eso invitamos nuevamente a nuestra psicóloga de confianza, Ale Guerrero. Muy bien, muy buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, pues hablemos, no se trata de alarmar, pero sí de informar a la gente para que tenga más herramientas, más armas de qué hacer con estos jóvenes, con estos niños, con estos hijos, sobrinos, etcétera, que los ven en algún capítulo de depresión, que los ven con algunas señales que causan alarma. Okay. Pues yo creo que lo primero es que antes de hablar de adolescentes que a lo mejor tienen riesgo suicida, hay que hablar de adolescentes, de todos y todas las adolescentes, ¿no? Que en general es una generación compleja por la época en la que les toca crecer, que están siendo testigos de cambios sociales, que tienen una visión distinta. Por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar a adolescentes hablar de derechos humanos, que están preocupados o preocupadas por movimientos sociales, por calentamiento global, por otras cosas que a lo mejor en otras generaciones no pasaba tanto, y la realidad es que eso sí tiene un impacto en esta generación. Y que la pandemia vino a agravar Además, cosas, ¿no? fueron niños, niñas en la pandemia, claro. Sí. ¿Qué señales de alarma? O bueno, hablemos primero de los adolescentes, como dices tú. ¿Qué facilidades le tenemos que dar en la familia para poder decir, bueno, le estoy dando todas las herramientas para que crezca tranquilo, para que crezca en un entorno óptimo, digamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay como cosas muy básicas, ¿no? Que tendrían que tener, pues, todos sus derechos, ¿no? Existen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que hablan desde lo más básico, como sus derechos humanos, ¿no? Pero también habla de derechos que a veces no les damos a adolescentes, como el de la privacidad, como el de la participación, ¿no? Que los minimizamos tanto que cuando un joven habla de esto nos parece exagerado, ¿no? Porque tienen derecho a la participación en procesos sociales, políticos, pueden opinar, tienen derecho a la intimidad, tienen derecho a relacionarse sexoafectivamente con otras personas, y todos esos derechos casi no se los otorgamos, a pesar de que son de ellos, ¿no? Sí, porque mientras vivas en mi casa, Exacto. que yo diga, Y ¿no? ese teléfono, ¿qué? Yo lo pago y Ajá. todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que primero, para hablar de adolescentes y de qué cosas les estamos dando, a mí me gusta siempre hablar de un término, y que me gusta mucho incluso explicárselo a los chicos y a las chicas, que es el adultocentrismo. El adultocentrismo es que las personas adultas vemos el mundo a través de nuestros ojos y creemos que el mundo gira a nuestro alrededor, de la vida adulta. Por eso minimizamos lo que un joven piensa. Por eso su música no nos gusta. Esa música es fea, la buena es la mía, ¿no? Esa es la mía. Esas ideas no son importantes, las mías sí. Y escucho todo el tiempo muchas historias, por ejemplo, de adolescentes que dicen, es que mi mamá me metió a tal escuela porque a ella se le acomoda pasar por ahí, pero yo no quería estar ahí porque a mí me gustaba y tienen sus argumentos,
y les decimos, ¿y le contaste a tu mamá? Sí, pero me dijo que no, que ella mandaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de argumentos, pues a ellos no, pues no les es lógico, ¿no? Eso es el adultocentrismo, hacer las cosas desde una visión de adultos. La adultocracia, ¿no? Sí, y entonces yo creo que ahí, si vivimos de forma muy adultocentrista, ya hay una barrera, una distancia con jóvenes que va a hacer que no podamos darles lo que ellos necesitan. Por ejemplo, escucharlos. Los y las adolescentes tienen problemas y no los podemos minimizar. ¿Qué cosas he escuchado también? Como, ¿a poco tienen depresión? Todos tienen depresión y ansiedad. Pues sí, o sea, sí tienen muchos depresión y ansiedad y un montón de trastornos. Eso es el adultocentrismo. Y creo que es algo muy complejo porque la mayoría de las personas adultas podemos caer en eso, o ya hemos caído, y nuestro trabajo, si queremos relacionarnos con jóvenes por la familia o quienes trabajamos con ellos, pues tenemos un trabajo muy importante, que es procurar no ser adultocentristas. Yo le explico eso a los adolescentes porque a veces dicen, ¿por qué mi mamá piensa esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no me deja esto? ¿No? Entonces a veces les digo que, pues a veces vemos también el mundo a través de nuestros ojos de adultos. Y que cuando queremos ponernos en el lugar de adolescentes, cometemos un gran error de decir, yo también fui adolescente, yo sé lo que tú sientes y a mí me lo han dicho adolescentes, sí, pero ¿en qué año fue eso? En el siglo pasado. Y ¿sabes qué? Sí es cierto. Sí es cierto, ¿no? Entonces, no, tu adolescencia no fue igual que la de un joven en la actualidad, ni de broma, ni de broma fue igual, ¿no? Entonces, cuando tanto adolescentes como adultos comprendemos este concepto y nos sensibilizamos ante ello, pues yo creo que podemos empezar a brindarles otras cosas aparte de la ropa y la comida y las cosas que necesitan. O sea, necesitan hablar, participar, opinar, ser escuchados realmente, que guardemos su información, tienen derecho a la privacidad, todo esto que no les damos porque pensamos que no es importante lo que piensan. Y sí es muy importante, tienen ideas muy padres. Sí. Y luego también la bronca de romper patrones, ¿no? Porque bueno, a uno de mi generación más o menos... Del siglo pasado. Sí, del siglo pasado. Pues los papás te trataban así y era lo común y era lo normal, ¿no? O sea, yo soy el papá y tú no dices nada. Y uno en vez de buscar brindarle un entorno óptimo al hijo, a veces anda repitiendo esos patrones y hasta peor, ¿no? Que te desquitas con ellos de lo que sufriste cuando estabas chavito. Que quiero pensar que en la mayoría de los casos, quitando a papás y mamás maltratadoras, pues papás y mamás hacen lo que consideran correcto, ¿no? Buscando que sus hijos estén bien y que yo creo que nada más les falta un poco, bueno, aparte que a lo mejor no tienen experiencia, ¿verdad? Ningún papá, ninguna mamá tiene experiencia, pero a lo mejor les falta justo esto, como adentrarse al mundo de las y los jóvenes y que no está mal a lo mejor tener una base, ¿no? Pues así me educaron, pero puedo ver cómo es el mundo actualmente, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende que la mayoría de las personas no sabe que no es correcto, que es un delito pegarle a los hijos, ¿no? Y todavía dicen, es que así me enseñaron, es que si no, ¿cómo le vamos a hacer? Pues de otra manera le tienen que hacer porque ya no se puede, es un delito, no se puede y no hay ahorita un chico, una chica, niño, adolescente que esté de acuerdo. En la escuela todo el tiempo les están hablando de sus derechos, tienen acceso a las redes, tienen acceso a tantas cosas que no hay manera de que se les pueda educar igual. Sí, claro. Y en la escuela, si lo sabemos desde el siglo pasado, ahí a mis papás sí les pegaban, ahí el maestro me platicaban que el maestro agarraba una vara de no sé qué y les daba en las manos. Ya después eso se fue cambiando, ya las escuelas son diferentes, ya las escuelas tienen otro modelo, pero pues falta que ese modelo también lo apliquemos en la casa, Así ¿no? es. Con más empatía, con más comunicación efectiva con los hijos. Y conociéndolos, ¿no? Viendo qué es lo que les gusta. Por ejemplo, a mí me sorprende cómo hay mamás o papás que me dicen, no, yo sí le reviso sus redes, sí reviso su Facebook. ¿Qué adolescente usa Facebook? Ninguno. Entonces, ni siquiera los adultos hemos intentado modernizarnos, ¿no? Para estar a la par que ellos, ¿no? Entender qué qué redes usan y por qué, ¿no? Ay, es que ellos nada más TikTok, no es cierto, ellos están migrando a otras redes porque los adultos llegamos a TikTok y nos afuera. Sí, se les hizo aburrido. No, y aparte en el Facebook así me dijo el otro día un chico, ahí está mi abuelita, como para qué voy a publicar cosas, ¿no? Así, claro. como para qué. Entonces, pues conocerlos, conocer la realidad,
escucharles. A mí me sorprende mucho a veces las críticas que escucho de papás y mamás hacia sus propios hijos, pero no se han dado el tiempo de escucharles. ¿Por qué les gusta algo? Por ejemplo, les critican sus gustos, ¿no? Pero nadie se pone a pensar por qué les gusta tal cosa, o por qué, la vez que hablábamos de los Terians, ¿te acuerdas? Que Sí. decía alguien, es que supe de un caso de alguien que se fue, un niño que mejor se fue a vivir al patio y prefiere comer ratones y no sé qué. O sea, como por qué un chico preferiría vivir en el patio y comer ratones hasta en su casa, pues algo está pasando, algo que no se quieren dar cuenta los adultos a su alrededor. Sí, igual los corridos tumbados o esta música ahora nueva, pues algo tienen que les gusta, ¿no? O sea, un mensaje. Exacto, pues están en un mundo donde se habla con mucha naturalidad de esos temas y curiosamente también he visto que no les damos otras alternativas. Por ejemplo, he oído mucho de papás quejarse de que sus hijos escuchan esa música, pero cuando yo les pregunto, ¿y tú qué música escuchas o qué otras alternativas le pones a tu hijo? Ah, no, no me gusta la música. O lo que sea. Ah, bueno, pues entre lo que sea, pues la influencia de su hijo fue de otro lado. Sí, claro. Uh-huh. Oye, el tema de la depresión y la ansiedad, ¿siempre ha existido o se ha estado acentuando en los últimos años? Sí y no. O sea, siempre ha habido situaciones emocionales en los seres humanos, siempre. Pero no tenía nombre. Por eso a veces decimos, ¿por qué ahora todo el mundo tiene déficit de atención? Ah, porque antes no existía el término. Los psicólogos y psicólogas tenemos manuales en los cuales nos basamos para poder hacer un diagnóstico. Hay dos, uno de la Organización Mundial de la Salud y uno de la Asociación de Psiquiatría Americana. Son los más importantes, muy similares entre ellos. Que por cierto, el de la Organización Mundial de la Salud, la última versión es muy derecho humanista, ¿no? Justo también pensando en los cambios que hay en el mundo. Y estos manuales cada cierto tiempo se cambian. Lo que antes era un trastorno, a lo mejor en la actualidad ya no. Lo que antes no era, ahora sí, ¿no? Por ejemplo, temas de diversidad sexual hace décadas sí estaban en esos manuales y en la actualidad ya no. Y no existían los términos como de depresión y ansiedad como hasta los 70, me parece. Por eso a lo mejor antes nadie tenía, porque no había cómo nombrarlo, no podíamos diagnosticarlo. Pero una vez que se reúnen los expertos y crean estos manuales con criterios muy específicos que se van modificando dependiendo también de los cambios sociales y de las personas, pues empiezan a aparecer, empiezan a cambiar los criterios de diagnóstico, empiezan a hacer clasificaciones nuevas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba psicología, hace casi, bueno, estaba estudiando hace 20 años, ¿no? Tengo 18 ejerciendo. Yo estudié con el DSM-4 y ahora es el DSM-5. Entre el del 4 y el 5 hubo una modificación grande y ya viene el 6 que dicen que va a ser completamente diferente. Eso es por lo cual no existían antes o no existían como los trastornos con las variaciones que ahora conocemos, porque no tenían nombre, nadie los había nombrado, clasificado. Era por eso que antes no había esos casos, pero siempre ha habido personas con algún tipo de trastorno, nomás que pues dependiendo de la época le llamaban de otra manera, ¿no? Histeria, ¿no? Le llamaban antes a ciertas cosas, etc. Entonces, una vez que se tiene esa clasificación y que ahora sí existe, pues por eso muchas personas de todas las edades, pero también los jóvenes, entran en esta clasificación. Aunque hay criterios muy específicos, pues la realidad es que hay jóvenes que sí lo están viviendo y por muchos factores. Cualquiera de estos trastornos, el de la ansiedad y la depresión, tienen una base muy fuerte que puede ser biológica, ¿no? Genética. Si en la familia ha habido antecedentes, puede pasar, ¿no? Que también pasa eso. Pero también es el ambiente de la persona, con quién se relaciona, si a su alrededor hay relaciones o vínculos violentos o un apego adecuado, o si tiene dirección, o como en la escuela, que hay estructuras y practica una disciplina, o sea, todo eso va a influir. Y el otro es su historia de vida, no como esto de que, ay, lo que me pasó me va a traumar el resto de mi vida. No necesariamente, pero las experiencias previas que yo tengo, pues sí me enseñan a resolver cosas, a pedir ayuda, ¿no? Entonces, todos esos factores pueden hacer que una persona entre en un episodio depresivo o que presente algunos rasgos de ansiedad. Eso sí, sí puede pasar, y con los jóvenes también. Que no se nos olvide que las y los adolescentes sí tienen muchas situaciones muy complejas, ¿no? No nada más lo de la escuela. Por ejemplo, esto que también escucho mucho, ¿no? Que siempre ha existido el bullying, ¿no? Pero que ahora le llaman bullying. Pues no siempre, porque cada vez el bullying es más violento, sí. Es más grave,
Y yo he sabido de casos, por ejemplo, de chicos y chicas que se suicidan y todavía en la tumba van y los ofenden, ¿no? O sea, ese grado, pues, va aumentando, ¿no? De violencia hacia una persona. Pero, por ejemplo, ahora existe el acoso, el ciberbullying, o sea, que ya se salen de la escuela y todavía hasta donde estén les llega esta violencia. Entonces, no podemos decir que siempre ha existido, porque nunca ha existido igual. Y aparte, a veces creemos que el bullying es como que hay alguien que les echa carrilla a todos. Y no, en el bullying es todos contra una persona, ¿no? Entonces es como un fenómeno más complejo. Bueno, entonces viven eso, viven sus problemas de la escuela, sus primeras relaciones amorosas, ¿no? Que a cualquier edad pueden ser complejas, pero pues las primeras creo que todavía son más. Claro, sí. Y esto me lo dijo una adolescente una vez, que su mamá la llevaba porque estaba enojada. ¿Con quién? Pues no sabía, ¿no? Siempre estaba enojada, siempre estaba de malas. Y cuando ella, la adolescente, me cuenta por qué está enojada, me mencionó, así que yo recuerde, violencia de género, contaminación, calentamiento global, maltrato infantil, guerras en el mundo, que ella ya sabía que no iba a tener un retiro digno, que era muy difícil adquirir una vivienda. O sea, ella ya tenía todo ese contexto y me dijo, ¿cómo voy a estar contenta? Y pues no está tan alejada de la realidad. O sea, hay jóvenes que sí están muy enterados de las situaciones en el mundo y lejos de motivarlos a seguir haciendo cosas y tener planes, pues no estaba motivada. Entonces, si sumas todo eso, más los problemas que puedan tener en casa, más todas las cosas horribles que hay ya ahorita para jóvenes, para cualquier persona, pero más para jóvenes, pues no tenemos una generación muy motivada. Esa es la realidad. Sí, o en un entorno óptimo, ¿verdad? Exacto, pues no lo Simplemente tienen. el calentamiento global, el futuro, todo, la economía, etcétera. Que lo de la pandemia, que a ellos les tocó eso, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado jóvenes decir, ay, no, después de eso ya ni para qué hago planes. Luego todo se puede cancelar, ¿no? Por ejemplo, eso. Nos van a encerrar. Nos van a encerrar, ¿no? Ya para que, como muchas de estas cosas que creemos que los jóvenes no les interesa, pues sí, les interesa. Y obviamente les afecta y les impacta y te digo, no nada más es una cosa, o sea, si lo sumas con muchas otras cosas, si lo sumas con que a veces van y le dicen a su mamá o a su papá que están deprimidos y les dicen que mejor se pongan a barrer, ponte a hacer algo, pues entonces, claro. Pues no. Y luego súmale malas influencias, todas estas situaciones de riesgo en las que están, por ejemplo, ahora la captación del crimen organizado, cosas relacionadas a la trata de personas, al sexting, a tanta cosa. Pues obviamente los jóvenes están batallando mucho. En estas pláticas que tú tienes con adolescentes, ¿qué tan frecuente es que te hablen ya de ideas suicidas? Muy frecuente. Muy frecuente. Más de lo que yo quisiera. Sí. ¿Y qué razones te dan o cómo ves tú el panorama? Pues yo creo que algunos, no sé, no he sacado números, pero muchos sí de inicio no saben, ¿no? Nada más saben que hay como una desmotivación muy grande, que no saben por qué se sienten así. Otros dicen abiertamente, yo no le importo a nadie, es que en mi casa pasa tal cosa, ¿no? Sí tiene mucha influencia lo de la casa y lo de la escuela, como no encontrar su lugar. Como eso yo creo que sería principalmente. Y es que el problema de la adolescencia es esa, ¿no? Que estás en una etapa de definición, estás apenas viendo qué quieres ser, a dónde vas, a dónde te va llevando la vida, etcétera. Pues no es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Qué se puede hacer o qué alertas deben de prenderle los focos a los papás de ver en un joven o en una joven que ya esté manifestando ideas suicidas? Pues es muy complejo porque no hay un perfil como tal. Hay historias donde alguien daba ciertas alertas, ¿verdad?, que creíamos, y sé la anécdota de una escuela donde un chico dio como ciertas señales y maestros, maestras, todos enfocaron su atención aquí y otro acá se suicidó, que parecía que no, nada que ver, ¿no? Entonces, obviamente sí hay ciertas señales, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento, el que no les interese nada, ¿no? Por ejemplo, como algo que yo escucho mucho es este asunto de, ¿y qué te gusta hacer? Nada. ¿Y qué te gusta ver en la tele? Lo que sea. ¿Y qué te gusta comer? Lo que me dan. O sea, una apatía, ¿no?
Que una cosa es que haya días difíciles, ¿no? Porque son adolescentes, y la otra es que, ¿verdad? Todo el tiempo estén aislados, que no tengan amistades, porque yo sé que también es complicado a veces hacer una buena amistad, pero que no tengan ninguna, ¿no? Por ejemplo, eso está alerta si están viviendo algún tipo de bullying. El contenido de las redes, por ejemplo, ahora estamos viendo un fenómeno muy grave con los chavos, los incel, con los chavos estos que están como manifestando todo esto, lo están canalizando un odio hacia las mujeres, y por eso estamos viendo estos crímenes y feminicidios y alentados por otros, ¿no? O sea, también el contenido que ven en redes, en la televisión. O sea, realmente creo que no hay mucha, no sé si llamarle supervisión, pero con mucho conocimiento de los papás a veces de lo que están haciendo sus hijos. Entonces yo creo que primero conocerles. Por ejemplo, el otro día me llamó la atención, eso me pasó en terapia, que hay mamás y papás muy preocupados por sus hijos, por todo esto que escuchan. Entonces el pobre hijo se mete al baño y ya están muy asustados, ¿no? Es que duró más, es que no me contestó un mensaje. Entonces, pues los entiendo, ¿verdad? Están muy preocupados. Entonces ellos me decían, ¿cómo vamos a saber si algo cambió? Pues tienen que conocer a su hijo para saber si algo cambió, ¿no? Si es un chico alegre y de repente ya no, algo está pasando. Y a lo mejor no es nada grave, a lo mejor trae el corazón roto, ¿verdad? Pero pues ahorita no está de más estar revisando. Si es un chico que era de muy buen comer y de repente ya no. Si es un chico que hablaba de planes a futuro y de pronto ya no. O sea, pero por otro lado he escuchado mamás y papás decir, pues es que a mi hijo nunca le ha gustado nada. Pues nada más le gusta estar viendo tele acostado encerrado. Entonces no pueden saber si ha habido un cambio, pero tampoco le han estimulado a que salga, tenga actividades. O sea, la misma familia no le ofrece eso, ¿no? Como hay familias que salen y meten a sus hijos a actividades y los acompañan. Y entonces cuando no están estimulados los chicos y las chicas, pues entonces nada les interesa. Okay. La primera, desde luego, la primera acción tiene que ser la comunicación, ¿no? Sí, que se construye desde el principio, ¿eh? No se trata de que de repente lleguen y... A ver, platícame de tu vida. Tu pues color no. favorito. Pues. Exacto. Se tiene que construir desde antes y luego tiene que hacerse como a los chavos les gusta comunicarse, ¿no? No como a nosotros. Sí, no, la verdad, sí, yo admiro mucho a papás y mamás de adolescentes porque no son fáciles. Porque partes vienen 2, 3, 4. No, bueno, no. Cada uno es sí, diferente, es diferente. O sea, no puedes comunicarte con uno como te comunicas exactamente. Con el otro. Y sabes también algo, y eso me lo han dicho adolescentes, ser discretos con la información que ellos nos dan. Yo he escuchado así muchas chicas decir, ya no lo voy a contar a mi mamá, va corriendo y se lo cuenta a mi tía. Y era algo pues entre mi mamá y yo, se lo conté en confianza, ¿no? Por ejemplo. Una vez me dijo... Te abren el corazón para contarte sí, algo claro. Muy íntimo. Una vez también me contó una chica una situación que vivió en su escuela, con una situación ahí, pero que intervino una maestra. Entonces, que la maestra le cuestionó algo de la situación y ella dijo, yo fui muy abierta y le conté lo que me estaba pasando y ella me dijo que ella iba a cuidar eso. No era nada que la pusiera en riesgo, vaya, porque sí entiendo que cuando una situación pone en riesgo a un adolescente, pues con la pena, ¿verdad? Pues tenemos que actuar. Pero esa situación era algo del corazón, ¿no? Y esa maestra se dedicó como a decirle a alguien, no lo sé, no recuerdo más detalles. Y me acuerdo el comentario de esa chica que me pudo mucho porque dijo, primera y última vez que confío en un adulto. Entonces, ¿en quién va a confiar? Pues sí. ¿No? Entonces, tener una comunicación, sí, buena, construirla desde el principio, no de repente, y cuidando esa información. O sea, si tú le preguntas a un adolescente qué piensa de un adulto, deberías hacer ese ejercicio con tus hijos. Sí. A mí me han dicho, metiches, chismosos, intolerantes, ¿qué más me han dicho? Pues sí, chismosos, de todo, ¿no? O sea, qué feo que nos tengan ese concepto y no están del todo equivocados, porque pues sí les hemos fallado, ¿no? A los jóvenes, entonces pues tendremos que construir una comunicación así, abierta, discreta, saber cuándo están en riesgo, ¿no? O sea, tampoco dejar pasar situaciones que los pongan en riesgo, conocer su entorno, el lenguaje que utilizan. Se ha escuchado papás decir, ¿qué es tal cosa? ¿Alguna droga? No, que sus hijos lo están consumiendo, no tienen idea porque ellos no le dicen así. Bueno, pues escuchar cómo hablan ellos. No para que hablen
como ellos, ¿verdad? Sí, Sí, entiendo eso, pero conocerlos, conocerlos, claro. ¿no? O sea, de y lo recuerdo, por ejemplo, yo cuando estaba yo estudiando en el bachilleres, yo me acuerdo que le pusieron un reporte a una compañera, a un compañero, porque le dijo a la orientadora, maestro, ¿a usted le gustan los hombres metrosexuales? Que en ese momento era como la palabra así como... De Sí, vanguardia. de vanguardia. Y la maestra se enojó y le puso un reporte. No supo, ¿no? Pero yo ahora escucho cosas similares, ¿no? Maestra, ¿le da FOMO tal cosa? ¿No? Pues hay que ver qué es Yo FOMO, no sé ni qué es FOMO, eso. YOMO, y todas esas cosas, ¿no? Ya sé. Una vez me dijo en un taller una chica, maestro, ¿usted es motomami? Y yo, pues, déjame investigar, ¿no? O ¿Qué sea, es eso? no, pues sí, una mujer empoderada. Eso me dijeron, ¿eh? No te... Y los creí. Oye, Espero que aparte la sí. comunicación tiene que ser con respeto, ¿no? O Sí, sea, sí, claro. no porque sean adolescentes que apenas están entrando a la adolescencia de 10, 11 años, vayas a ver, un niño me va a decir puras tonterías. No, para Exacto. nada. O sea, te está diciendo lo que él piensa y muchas veces son ideas Muy muy interesantes y interesantes, muy muy bonitas, centradas, muy muy todo, ¿no? interesantes, muy diferentes, ¿no? O sea, a mí, bueno, yo tengo la fortuna de que los jóvenes con los que trabajo, pues no son mis hijos, ¿no? Les doy algún taller, en terapia o algo así, entonces me tienen mucha confianza. Y me han contado cosas muy interesantes. O sea, que digo, ¿por qué nadie les escucha, no? Por ejemplo, alguna vez una mamá que dijo, es que mi hija es muy grosera y es muy renegada. Y, pues sí, no lo dudo, es adolescente. Pero después la niña me contó un acto que hizo tan amoroso, tan bonito, ¿no? De rescatar un perrito y cómo invirtió en lo de su beca, en eso, y que se quedó pensando en qué iba a pasar si después se encontraba otro perrito, entonces qué iba a tener que hacer, pues entonces iba a trabajar. Estaba pensando todo un plan a partir de ayudar a perritos y su mamá ahí quejándose diciendo, es que es tan egoísta, tan esto, ¿no? Y no estaba viendo esta otra parte. Entonces, como conocerlo realmente. Cuando conmigo en terapia, la primera sesión van los papás, o la mamá y papá juntos. Y siempre les digo, ¿qué les gusta? ¿De qué voy a hablar cuando venga? Y más de la mitad no me sabe decir. Qué delicado. Oye, y bueno, también, pues a los adolescentes, aparte del respeto, también hay que hablarles con ganas de saber, de Ah, sí, entender, claro, ¿no? sí, sí, que sea realmente, que se note el interés. O sea, porque si le estás preguntando, sí, platícame, y tú te pones a hacer Exacto, otra cosa, pues vas a decir, ¿qué le estoy contando? O sea, ni me está exactamente. viendo, está en el teléfono, Ujú, está exacto. viendo la novela o X, ¿no? Ujú, sí, Tiempo de calidad, el tiempo de calidad y que los temas que les importan a ellos, claro. porque a ellos les importan otros, así de sencillo, y no está mal, o sea, nada más tienen otros gustos, Sí, es otro interés. es otro interés. Y hay quien tiene gustos muy interesantes, ¿no? O sea, el otro día un chico me hablaba de teorías de conspiración y dije, ay, qué padre, o sea, espero que sus papás aprovechen esto y hablen con ellos así, bien padre, porque pues no debería acabarse el tema de conversación con ellos. Uno como papá, Ale, a veces le tiene miedo al hijo de cómo preguntarle las cosas. Ujú. ¿Se les pregunta así directo? ¿Es lo mejor para la comunicación o hay que llegarles por Depende algún de qué lado? temas, Pues de temas delicados como como de salud emocional. de salud emocional, de salud mental. Pues yo creo que, fíjate que yo siento que en salud emocional las preguntas ni siquiera tendrían que ser tan incómodas, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? O sea, hablar como emociones, no de cómo estás, porque la respuesta es genérica, ¿no? Bien. Bien, bien, tú también, pues sí, Ya. también ya. Pero el cómo te sientes, por ejemplo, qué emoción sientes, o es que, por ejemplo, esto que dicen, es que estoy enojado. ¿Cómo sabes que estás enojado? ¿No? Y ya te dicen, pues porque siento así en los puños, no sé qué. O a veces dicen, no sé, siento aquí bien raro y me dan ganas de llorar. Y dice el enojo. A ver, a lo mejor hay otra cosa ahí, Tensión, ¿no? ¿no? No sé. Tristeza, Ajá. tristeza disfrazada de enojo, ¿no? O sea, las preguntas no deberían ser tan complicadas, pero se tendrían que hacer desde siempre. O sea, yo creo que un hijo, una hija, todos los días tendría que recibir esa pregunta de sus papás, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado? No nada más cómo le fue en la escuela, sino qué sintió cuando hizo tal cosa. Mm, yo creo que se puede empezar por ahí. Saber si sus hijos saben, conocen situaciones de riesgo, porque resulta que no las conocen, ¿no? Si sus hijos saben qué hacer en tal situación.
y darles también la confianza de que hablen, porque la realidad es que también hay muchos chicos y muchas chicas que gran parte, no todos, no sé qué porcentaje, pero sí es alto, que tiene que ver con temas de diversidad sexual. Entonces, si desde antes yo soy un papá homofóbico, una mamá homofóbica, machista y demás, pero llego y le digo, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues no va a funcionar de todas maneras. Claro, no. Entonces, tener apertura, conocer, abrirse a nuevos temas, requiere muchas habilidades, la verdad, para los papás. Y es que a pesar de que uno los ha visto desde que nacieron, literalmente, pues llega un momento en que no sabes de repente cómo llegarle, cómo platicar, cómo sacarle información. Sí. También para los terapeutas es difícil, ¿eh? Me imagino. Hay sesiones donde las primeras, ¿no? Que algunos no quieren hablar, hay otros que luego, otros que estaban renuentes, otros que les encanta ir con la psicóloga. Entonces, pues, también para todas las personas que trabajamos con jóvenes son un reto. A los jóvenes que están más cerrados, más introvertidos, ¿cómo se le puede abrir un poco? Mira, yo creo que no todo es con la terapia. Bueno, gran parte sí, pero no todo es terapia, ¿no? Porque a mí de nada me sirve que vaya una mamá y me deje a su hijo adolescente que no habla 1 hora y luego se va, ¿no? Porque es como descanso para ella o para el papá, ¿no? Pero creo que funciona meterles actividades donde encuentren su lugar, donde se puedan expresar. Justo estoy ahorita capacitándome en terapia de juego y arte. Y eso están explicando cómo lo que ahorita, pues las investigaciones hablan que pueden revertir muchas de estas cosas, es el arte, por la creatividad, por permitirles como salirse del molde, no nada más seguir instrucciones, sino hacer algo diferente, utilizar sus sentidos. Entonces, pues, invitarles a actividades artísticas, la que sea, música, pintura, danza, también los deportes, obviamente los deportes tienen otra función, ¿verdad? Dan mucha dirección, disciplina, imagínate la combinación de una y otra sin saturarles, ¿verdad? Sí, claro, o sea, no le dejas ni un minuto de descanso. De ser adolescente, ¿no? Nada de eso, ¿no? Pero, o sea, invitarles enseñarles que hay otras cosas, porque después, de verdad, hay chavos que no les gusta nada porque no les han mostrado nada. Porque no han probado nada. No han probado nada, y lo único que ven es lo que encuentran en redes y que hay cosas horribles, que no necesariamente es lo más sano, que hay cosas, que aunque hay información no toda es correcta, que hay grupos, que hay como este asunto, ¿no? De los chavos de los incel, pues resulta que donde han encontrado comunidad en las redes, y ahí encuentran otras personas que les refuerzan sus ideas, y entonces pasan estas tragedias tan espantosas, pero encontraron a alguien que los aceptó, ¿no? Ese sentido de pertenencia. ¿Cuántos chicos a lo mejor también el crimen organizado les da un sentido de pertenencia? O sabes también que escucho mucho el decir, es que hay que educar a nuestros hijos con valores. Y yo no digo que no, pero no es lo único. Porque, por ejemplo, yo he sabido que en estos grupos delictivos, pues les piden lealtad, ¿no? Les piden respeto, y los chavos están entrenados en eso, desde casa. Pero entonces no nada más es eso, va acompañado de comunicación, de amor, de cariño, de sentido de pertenencia, de muchas cosas. Ale, pues qué tema tan interesante, tan complejo. La verdad es que está para seguir hablando horas y horas. Pero ya para cerrar un poquito el tema de hoy, ¿qué mensaje le darías a los papás de los adolescentes para que vayan procurando ahí prevenir un poquito lo que pueda hacer esas ideas suicidas en algunos de los chicos y de las chicas? Bueno, yo creo que primero saber que las y los adolescentes son personas sujetas de derecho, ¿no? O sea, tienen sus derechos, tienen la oportunidad de participar, de hablar, de decir que hay que dejarles hacer eso, porque justo si no lo hablan en casa, pues lo van a hablar en otro lado y alguien les va a ofrecer otras alternativas, que hay que estar al pendiente de ellos, no encima, no se trata de revisarles el teléfono, ¿verdad? Todo el tiempo, sino de verdad saber quiénes son sus amigos, sus amigas, cuál es su entorno, fuera de casa, cómo son, conocer cosas de adolescentes, ¿no? Música, series, redes sociales,
lenguaje que utilizan, todo eso, pues para hablar con un adolescente hay que entenderlo, ¿verdad? Y a veces nos cuesta porque pues eso implica salirme de lo que a mí me enseñaron que era correcto. Pero también podemos encontrar cosas padres. Por ejemplo, yo de adolescentes he aprendido mucho sobre, bueno, palabras, ¿no? Palabras que le digo, esto cómo es. Y es muy divertido cuando ellos también comparan las palabras. Por ejemplo, las relaciones de pareja tienen otra estructura diferente, otra línea a seguir, una línea distinta, ¿no? Que si el quedante, el no sé qué. Por ejemplo, yo no utilizaba ese término, ¿no? Y así, ¿no? Pero ya me estoy modernizando también. Y de música, por ejemplo, ¿y tú qué escuchas? Y eso es, y ahí voy tal K-pop, ¿no? Por escucharles. Pues fíjate, yo pensé que cuando me hablan de BTS, que les gustaba a todas las adolescentes. ¿Y no? No, nos gustan las más grandes, porque para adolescentes son muy adultos. Entonces resulta que ya hay otros grupos, que Stray Kids, que no sé qué, o sea, ya otros, ¿no? Entonces, si yo sí he llegado así como, a mí me gusta BTS, ¿no? Pensando que voy a conectar. Y luego me han dicho, pero si están muy viejos, maestra. Y son más jóvenes que yo. Y yo bueno. pero, ¿sabes qué hago ahí? Les pregunto, entonces, ¿qué escuchan? Claro. Tal, a ver, ¿me puedes enseñar una canción? Porque podría decir, ay, no, quién sabe qué son, ¿no? Y ya. Y como dices, no hay que escuchar, hay que probar, hay que entenderlos, hay que abrirse a sus palabras. A lo mejor no me va a gustar, pero ya sabes qué. Sí, y tienen derecho a tener sus propios gustos. Claro. ¿No? Por ejemplo, he escuchado muchos adultos decir, es que ahora hablan muy raro. Pues sí, pero pues el lenguaje cambia, evoluciona y... El lenguaje está vivo y va a... Exactamente, entonces si yo no me adapto a eso, pues no me voy a adaptar a nada. Porque después de esos adolescentes, quienes son niños y niñas, va a ser otra generación diferente y todos nos vamos a ir quedando más atrás. Entonces, pues no. Entonces, para quienes trabajamos con adolescentes, pues es una obligación, una responsabilidad hacer esto y que lo hacemos también por gusto, ¿no? Porque queremos que haya chavos y chavas más felices, que estén bien. Pero papás y mamás, pues, tienen que abrirse forzosamente, no hay otra opción. Sí, implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Y aceptar que sus hijos son personas individuales con otros gustos, con otra historia, no es una copia exacta de sus papás. Sí, no tienen que dar nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestro gusto en la comida, en nada, en la Puede haber influencia, ¿no? Claro. Que digo, qué padre cuando... Pero no es una obligación. No es una obligación, pero digo, qué padre cuando yo escucho así chavos que dicen, no, hombre, yo admiro mucho a mi papá por tal cosa. Ay, pues qué padre, que admiren más a su papá que a un influencer, ¿no? Sí, o a lo mejor admiran cierta característica de papá o de mamá, pero saben que lo demás no está tan bien, no está tan en onda como ellos. Exacto. Tan BTS. Los chavos como yo. Al 6-7. Pero, por ejemplo, critican mucho eso, que dicen 6-7. No sé qué sea, la verdad. O sea, más o menos significa. ¿Pero qué significa más o menos? Sí. ¿Y tú cómo decías de adolescente? Pues más o, ¿no? ¿Más o 2-3? 2-3. O sea, 2-3 y ahora fue 6-7. ¿Y tú por qué los criticamos? Pues sí. No sé. Pues sí, puede ser. Pues bueno, ya lo escuchó Ale Guerrero. Ahí en pantalla está saliendo los datos también de Ale, por si usted necesita alguna consulta, algún taller, alguna terapia, pónganse en contacto con ella. Es una excelente psicóloga, créame, no se va a arrepentir. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Gracias a ti. Excelente tema como siempre y bueno, más adelante nos veremos para algún otro tema de salud mental. Muchas gracias a Chihuas.mx por la producción, estrenando nuevamente aquí el nuevo set y bueno, nos vemos en la próxima.